Y ahora con la melodiosa voz de la mañana iniciamos este bloque, que es nuestro último bloque y que tratamos un tema de estos neurálgicos de nuestra primera semana, esta semana inaugural de A Primera Hora, que a través de RNN, Lazo TV y a partir de la semana que viene todos los Estados Unidos, Canadá e Islas del Caribe, a través del canal de los dominicanos en el exterior, TV Quisqueya. Hoy damos la bienvenida a una colega, una colaboradora incansable, una mujer admirable, que está trabajando para hacer transformaciones positivas en el área de la salud, específicamente en el área de la salud mental. Con nosotros la reconocida médico psiquiatra, la doctora Alexandra Iches, nuestra amiga. Hola, doctora. Hola, muchísimas gracias. Yo estoy súper contenta y orgullosa de este espacio porque realmente tiene una visión y tiene una frescura y una proyección que entiendo no tenemos nada que envidiarle a aquellos que son, tú sabes, importados, porque a veces tenemos un poco el complejo, pero aparte de cómo se pueda ver los temas y más que nada ese compromiso social que tenemos con nuestro país, nos hace ser colaboradora fiel de cualquier espacio que le abra su tiempo y su público a la salud mental. Interesante eso, doctora, porque arrancamos esta semana con los temas, como decía, principales de la sociedad. Y usted ha hecho unas declaraciones muy fuertes en estos días. Primero, a nuestro queridísimo presidente de la República, Luis Abinader Corona, que ahora está en Washington, pero espero que su mensaje le haya llegado, de que las estadísticas y los temas que le dan a él no son reales, y poniendo una voz del tema de la salud mental con el centro que usted entiende que debe crearse. Cuéntanos de esto. Mire, a mí me preocupa mucho porque yo soy de las que entiendo. Primero, los gobiernos se crean de críticas. Los buenos gobiernos se elaboran a partir de las críticas porque las críticas son las quejas y las creencias que el pueblo puede transmitirle. Entonces, tenemos que estar muy de la mano y comportarnos de una forma muy empática, porque una cosa es lo que ustedes puedan pretender como gobierno y otras cosas sean lo que el pueblo necesite. Y cuando hablamos de salud, servicios sanitarios, tenemos que hablar mucho de números. Es imposible separar lo que es el beneficio, la propuesta, lo que tú ofreces como gobierno y estadísticas y números. Y a mí me preocupa, me voy a quedar solamente con salud mental, aunque nosotros sabemos y aunque manejo cualquier estadística que se me pueda, en este caso, cuestionar, porque obvio soy médico y lo que estoy defendiendo me hace estar al tanto de todo. Yo que laboré en una institución pública por casi 20 años, o sea, y que fui creadora y propulsora de muchísimos programas, incluyendo los protocolos a nivel de los protocolos utilizados en emergencias, en unidades de intervención en crisis. Yo fui junto con el doctor Ángel Almanzar en su momento, mucho antes de pandemia, cuando pasamos por el proceso de transición del sistema manicomial a lo que eran las unidades de intervención en crisis en los hospitales generales, pero erróneamente nosotros tenemos una ley de salud mental que habla de sacar de las instituciones manicomiales a lo que son los pacientes. Eso se hizo, pero el tema está que el objetivo que es integrar al paciente a la comunidad y que tenga servicios médicos y hospitalarios como cualquier otro, viene dado por unos pasos intermedios que no se dieron, que no se están dando. Y hay algo tan particular como esto. Somos 10 millones de habitantes. Yo no me explico cómo en 13 años no crecimos un chin, ¿verdad? Cuando sabemos que tenemos una cantidad enorme de inmigrantes que están teniendo su natalidad aquí. Sin embargo, digamos que seamos 10 millones de habitantes. Tenemos unas estadísticas que el 20% de la población tiene una condición de salud mental, ¿verdad? De ese 20% solamente hay un 6% que tiene acceso. Y de ese 6% solamente hay un 3% que puede tener tratamiento. Entonces, la salud mental no está cubierta en lo que es nuestro sistema sanitario, porque cuando se habla de que el plan básico tiene una cobertura, tú no puedes ir con un intento suicida a una emergencia porque no te van a ingresar. Las unidades de intervención en crisis que están en algunos hospitales de segundo y tercer nivel tienen cantidades de camas limitadas y esas camas
no sobrepasan. La más grande actualmente, la de Santiago, que tiene entre 20 y 25 camas. Sin embargo, a nivel nacional, por la población que tenemos, tendríamos que tener 1.500 camas. ¿Y tú sabes cuántas camas tenemos? ¿Cuántas? Menos de 100. Yo lo decía aquí, doctora, sí. y permítame interrumpirla, porque decía el director del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública que actualmente en el sistema nosotros tenemos 188 camas. Y yo decía, no es cierto, porque, por ejemplo, la ciudad sanitaria está cerrada, la unidad de la ciudad sanitaria. El Darío Contreras está abierta la unidad de intervención en crisis psiquiátrica, pero no tienen las máquinas, no tienen la máquina de Te cuento lo siguiente, esa unidad hace 3 meses fue abierta, y lo puedo decir de manera responsable, por el escándalo que yo realicé respecto a que el director se había promulgado diciendo que esa área la iba a deshabilitar porque lamentablemente el paciente de psiquiatría no facturaba, que a él le facturaba el seguro para ponerle un clavo o una férula. Entonces, en uno de los programas que yo intervengo, hice esa denuncia en donde inclusive tengo videos de las reuniones donde él decía que no. Y mediáticamente la abrieron, pero ¿qué pasa? Abren la unidad, pero no significa que tenga las condiciones para recibir a los pacientes, y denuncié incluso que semanas posterior había un paciente, mira, algo muy penoso, un paciente que tenía un politraumatismo, tenía ya varios meses en el área de trauma, y resulta que mandaron a sacarlo de ahí. Los familiares, lamentablemente, no acudían a buscar a su paciente y lo llevaron al área de salud mental y ese paciente falleció. Falleció en un pasillo. Entonces es muy complejo, pero no es cierto que tenemos 180 camas en el sistema, en las unidades de intervención en crisis. Yo quisiera puntualizar también el trato, doctora, que usted nos comente un poco el trato que se le da a los pacientes de salud mental. Usted más que nadie sabe que yo me pongo como una fiera. Usted lo sabe, porque también en el tema de las clínicas, el servicio de salud mental no se da. Obligatoriamente hay que ir a las unidades de intervención en crisis y a los hospitales de la República Dominicana. Mire, donde no están las condiciones. Yo me promulgo con tanta vehemencia por 2 cosas. En los últimos 10 años, 12 años, las 2 unidades de salud mental privadas que se han creado, quien las creó fui yo. Una, primero en el Centro Médico Gascue y otra en la Clínica Gómez Patiño, que actualmente está funcionando. Y fui quien dio los parámetros para la creación de las unidades de intervención en crisis en los hospitales públicos. Pero ¿qué ocurre? Resulta que no hay cobertura, tú tienes que dar un depósito, es muy costoso. O sea, un ingreso en una unidad privada te puede costar alrededor de un cuarto de millón de pesos. Así es. Fácilmente en 8 o 10 días. Y las unidades de intervención en crisis pública tienen la característica, y lo digo porque yo lo manejé, de que primero nosotros no contamos con todas las medicaciones idóneas, los fármacos idóneos. Tenemos en este caso lo que son fármacos típicos y fármacos convencionales. No tenemos moléculas de alta complejidad o de innovación. Nos manteníamos, y digo nos manteníamos porque yo desde el mes de febrero no pertenezco al sistema público, gracias a la colaboración de lo que son los laboratorios, en este caso los laboratorios y representantes y distribuidores que nos llevan a nosotros la representación del fármaco, y por supuesto uno hacía un backup o hacía un stock de fármacos a utilizar. Sin embargo, en la lista de alto costo solamente tenemos una sola molécula de salud mental, de psiquiatría. En lo que es el listado de medicamentos, en este caso esenciales, hay algunos, pero no son los más correctos. Y tenemos que hablar, ¿cuál es el impacto de la salud mental? Miren, ahora mismo a nivel mundial, es la primera causa de muerte de enfermedad no transmisible. Cada 40 segundos alguien se suicida, cada 3 segundos alguien lo intenta. En República Dominicana, cada 13 horas alguien se suicida, cuando mejor nos va. Sin embargo, hay unas estadísticas sesgadas porque cuando el paciente lo intenta,
consumiendo algún tipo de sustancia tóxica y llega vivo al centro médico, se ingresa, se complica y luego fallece, la causa de fallecimiento no le ponen el intento suicida, le ponen la complicación por la cual falleció. Entonces, ese es un fallecimiento que queda sesgado, pero también hay otros que ni siquiera se declaran. ¿Dónde está una de las grandes aristas? Nosotros no tenemos un presupuesto establecido para el área de salud mental. Dicen la OPS y la OMS, nosotros estamos, señores, el único país que está por debajo de nosotros es Bolivia. Nosotros tenemos un presupuesto de salud mental destinado en 0.33 cuando deberíamos de estar entre el 2 y el 3. Y actualmente el director de la OPS, el señor Barbosa, dice y le exige a los gobiernos que el 5% del presupuesto de salud debe ser para salud mental. Pero ¿dónde está el detalle? El paciente de psiquiatría es un paciente que consume muchos servicios. Y consume muchos servicios, ¿por qué? Porque no tiene el tratamiento adecuado, porque lamentablemente son muy costosos. Con decirte a ti que un solo antidepresivo o un solo antipsicótico es el salario mínimo de cualquiera. Así es. Te cuesta 8 o 10 mil pesos y estoy hablando de esa sola condición. Por cada paciente diagnosticado hay de 5 a 9 personas a su alrededor que se impactan porque es la hija que tiene que dejar de trabajar para cuidarla, es el nieto que tiene que dejar de ir a la escuela, es la mamá que deja de ser eficiente en la crianza de su hijo, pero también es la hija que ya su madre no cuenta con ella y deja de ser también esposo. O sea, es una carga económica global. Yo hice en su momento un estudio de farmacoeconomía y les voy a dar algo, un kit a las ARS. Si ustedes fueran inteligentes, le dieran una cobertura total y 100% a la salud mental, no solamente en lo que es consulta, internamiento y tratamiento. Es que el paciente de salud mental, ejemplo, el paciente que somatiza es el que tú vas a un gastro y le hacen 20 endoscopías, porque él dice que tiene algo. El paciente hipocondríaco tiene todo. Va 30 veces donde el cardiólogo en 2 meses. Y es el paciente que más consume recursos y procedimientos. Entonces, sin sonar un poco parca y quizás dura, ¿dónde está mi alta frustración con relación al sistema de salud? El programa de alto costo tiene muchos medicamentos, incluyendo oncológicos, enfermedades crónicas como esclerosis, que están pasando el Niágara en bicicleta porque no le llegan, ¿verdad?, los medicamentos y otras. Pero el paciente oncológico, tú le das un tratamiento que es costoso, que puede ir entre 3, 5, 10 millones, y tú no tienes una garantía real de que el paciente te vaya a tener unos años de supervivencia largo. Y ni siquiera si te va a responder a la terapia. Sin embargo, cuando tenemos un paciente deprimido de 18 años, de 20 años, y tú le tratas la depresión y tú remites ese paciente, no resulta ser una carga ni para el Estado ni para la familia, pero también es una persona que puede hacer su vida. Y con las expectativas de vida que tenemos en estos tiempos, en donde ya estamos por encima de los 80 años, es una persona que merece, requiere atención y se la merece. Ahora, doctora, en el caso de eso que usted dice, de lo costoso que está todo el proceso, ¿cómo influye en la salud mental y los psicólogos y psiquiatras el tema de los animales? Y lo digo porque en Estados Unidos, y es la percepción, se te indica un animalito para cualquier cosa. Sí, animales de compañía. Yo soy de las pocas psiquiatras que hacen certificaciones para lo que son... Atención. Sí, y estoy a las órdenes, para lo que es mascota de compañía o de soporte emocional. Incluso eché hace unos meses un pleito con una línea aérea porque tienen que tener un peso X que pueden ir en cabina o dependiendo si van en vagón. Si son de soporte emocional, te lo dejan ir contigo. Sí, te lo dejan siempre y cuando cumplan con todos los requerimientos. Sí. Entonces, querían hacer algo y yo misma... Pero ¿cómo influye? ¿Cómo influye una mascota? De una manera directa, contundente. ¿Por qué? Porque dependiendo inclusive de la patología, de la personalidad y del proceso emocional por el cual esté pasando ese individuo, los animales resultan ser un medio en donde ellos canalizan sus emociones y los mismos animales tienen una forma de comunicarse directa. De hecho,
está demostrado científicamente que hay animales que perciben cuando sus dueños están en un proceso de enfermedad sin ni siquiera haber un diagnóstico. Entonces, es el que te mira, te olfatea y sabe incluso el cambio de pH que puede tener su dueño y da voz de alerta. Son seres, señores. Yo no había tenido mascota y hace un par de años yo tengo una. Y déjenme decirle que yo he sabido tumbar vacaciones. Para poder quedarte con... Si yo no tengo quien me cuide, porque vamos a dejarlo, no, dejarlo así jamás. Y soy también muy celosa con el tema de dejarlo en un hotel o en una guardería, porque yo no me digo, y si no me lo cuidan como yo quiero. Claro. Pero debe de ser, incluso los niños del espectro autista, que por eso tengo mi pelo azul. Aquí se ha armado una revolución desde hace 2 semanas, porque la doctora Ichi, una médico psiquiatra, a mí me han puesto unos mensajes que de verdad me agradan, porque ahí tú ves la idiosincrasia y la percepción tan errónea que tienen las personas solamente con una impresión. Nosotros estamos haciendo un contenido educativo para lo que con relación al tema de los niños del espectro autista en sus diferentes etapas, el duelo que hacen los padres frente al diagnóstico. Y bueno, empezamos con esto de causar impacto con el pelo azul. Pues resulta que los temas que yo he tratado no han sido los temas importantes, sino la crítica hacia el pelo. Y tengo para decirle que aquí hace unos meses atrás todo el mundo se puso una jodida peluca azul porque una cantante la tenía y no era ninguna causa. Ni siquiera ella sabe que usted existe. Sin embargo, aquí sí hay personas que tienen voz y que vamos a seguir haciéndolo. Y si tengo que ponerme un mechón verde, me lo pondré. Si es rosado, me lo pondré, con tal de llamar la atención y que por lo menos tú critiques y escuches lo que yo estoy diciendo. Una última pregunta, doctora, sobre todo para los familiares de las personas que tienen alguna condición de salud mental o los chicos que sufren del síndrome de espectro autista. Mira, es algo bastante doloroso y que, dicho sea de paso, ayer yo estuve en un programa y quiero ser reiterativa y ponerme a las órdenes en este espacio a primera hora para decir que me presto a realizarle las evaluaciones correspondientes que le están solicitando en lo que es el CONADIS a los niños del espectro autista para poderlos incluir en el plan de beneficencia que tiene el Estado para recibir 8,000 pesos. Sin embargo, eso es supuestamente hasta los 18 años. A los 18 años yo le quiero decir a nuestras autoridades, no se quita la discapacidad. No es una camisa y es donde realmente estos tienen una gran necesidad porque crecen, porque vienen otras condiciones, porque ya los padres no están tan jóvenes como antes y necesitan de por sí, es una pensión. Y mi crítica contundente fue que yo dije, disculpen ahí, fue que aquí hay funcionarios que duran 4 años en un puesto y lo pensionan de por vida con $1 millón de pesos. Totalmente. Doctora Alexandra Iches, médico psiquiatra, nuestro médico de aquí para todos ustedes, que siempre está disponible. Gracias y nos vemos pronto porque mire cómo está Buc, emocionado. Sí. A primera hora, seguimos el lunes 6 de noviembre, Día de la Constitución, programa especial de A Primera Hora, lanzándonos desde TV Quisqueya para todo Estados Unidos, Canadá e Islas del Caribe. Buc, dile bye bye, feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Bye bye. A la gente.